Durante mucho tiempo los videojuegos fueron vistos como una simple curiosidad técnica, poco más que una evolución de los viejos juegos electromecánicos tragamonedas de arcade. Eran considerados básicamente juguetes, un entretenimiento pasajero sin mayor trascendencia cultural. Sin embargo, con el tiempo, algunos títulos han demostrado que el medio puede ser mucho más. No solo han cambiado la forma de jugar y relacionar al usuario con mundos digitales, han creado una cantidad absurda de géneros y subgéneros, impulsado avances tecnológicos, de diseño, han provocado que empresas gigantescas se peleen entre ellas y en general han obligado a toda la industria a replantearse o a evolucionar. Y hoy vamos a hablar de eso, de los juegos que cambiaron la historia. Hey, ¿qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado por Eneba. Si quieres juegos nuevos, viejos o próximos lanzamientos a un gran precio, Eneba es para ti. Puedes encontrar títulos para todas las plataformas: PlayStation, Xbox, Steam y Nintendo Switch. Todo a un excelente precio y constantemente hay promociones, ya sea descuentos o cashback, para que compres más juegos. O si tienes un presupuesto fijo, puedes entrar a las colecciones de menos de 100 pesos, menos de 200 y encontrar algo que jugar. Visita Eneba con los links en la descripción y comprando con dichos links apoyas a Cultura Videojuegos para que hagamos más videos para ustedes. Ahora, de vuelta al video. Hablar de videojuegos que cambiaron la historia es un tema muy, pero muy extenso y por ello no vamos a cubrirlos todos en este video, solo algunos que escogimos para mantener esto lo más ameno posible. Aún así, antes de empezar vamos a mencionar de la forma más breve posible algunos juegos desde los inicios hasta los 80 que consideramos imposibles de ignorar. Y la razón por la que están aquí es porque si bien sí cambiaron la industria, más bien fueron los precursores de la misma, fueron los que crearon esta industria, sí cambiándola, pero más bien generándola. Así que vamos rápido con ellos. Tennis for Two de 1958 y Space War de 1962, ambos de los primeros videojuegos de la historia. Usaban un osciloscopio, no eran comerciales, eran más bien experimentos. Computer Space de 1971 fue el primer arcade comercial de la historia. La Magnavox Odyssey no era un juego sin una consola, pero los juegos venían amarrados a sus circuitos. Estos jueguitos iniciaron la época de los juegos de consola en casa. Luego están las máquinas de Pong de 1972, no necesitan mucha presentación. Gunfight de 1975, primer juego en usar un microprocesador, algo que permitió gráficos más detallados que los circuitos básicos anteriores. Colossal Break Adventure del 76, la primera aventura de texto sentando las bases de los RPGs modernos. Space Invaders del 78, que desató una auténtica fiebre e introdujo el concepto de tener la puntuación más alta y una dificultad progresiva. Adventure, uno de los primeros juegos de mundo abierto explorables en consola, era de Atari, también de 1979. Ya se imaginarán cómo se veía. Asteroids, famoso por sus gráficos vectoriales y ser de los primeros en dar la posibilidad de poner las iniciales del jugador en el ranking. Flight Simulator del 79, no creo tener que explicar mucho qué es Flight Simulator. A inicios de los 80 tenemos Pac-Man, que tampoco necesita mucha presentación. Última del 81, el parteaguas del RPG occidental que inspiraría a los JRPG después. Donkey Kong del mismo año 81, que fue el primer gran hit de Nintendo en los videojuegos. Dragon's Lair por popularizar los Quick Time Events en el 83. Tetris porque pues Tetris güey, por allá del 84. Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, que no necesitan introducción. Dragon Quest, que se convirtió en un hito cultural del género en el 86, Contra en el 87, que definió el run and gun, SimCity en el 89, que demostró que no se necesita ganar o perder para ser adictivo. Ay güey, ahora sí. Aparte de estos hay muchos otros títulos, que ahí cuéntanos si quieres que cubramos más juegos más adelante, pero ahora sí, vamos con nuestra selección del día de hoy. Vamos a empezar en los 90 con un juego que no necesariamente marcó un antes y después para un género, pero que sí definió una batalla que marcó casi toda una década, o bueno, la mitad de una década. A finales de los 80, Nintendo parecía intocable. Había rescatado la industria tras el famosísimo Crash del 83 y convirtió al NES en la consola que todos querían tener. El rostro de esa consola era Mario, no solo un plomero confiable, familiar y universal, sino también el protagonista de uno de los videojuegos y franquicia más importante de la historia. Probablemente Mario fue la primer gran IP vende consolas, algo difícil de igualar para sus competidores, pero que no quiere decir que no hayan intentado. Por aquí apareció Sega aventando toda la carne al asador. No querían parecerse a Nintendo, querían ser super, digamos, edgys, apelando a un mercado más adolescente. De esta manera apareció Sonic the Hedgehog, un personaje que representaba velocidad, rebeldía y actitud, todo junto con una campaña de marketing muy agresiva, algo que transformó lo que significaba comprar una consola. Ya no eran simples ganas de jugar videojuegos,
ahora era una declaración de identidad. Tenemos un video completo sobre toda esa primer guerra de consolas, pero en resumen, la industria dejó de vender únicamente juegos y empezó a vender pertenencia, comunidad y rivalidad, modelo que sigue existiendo hoy, para bien, para mal, como tú lo quieras ver. Este no fue el primer juego de peleas, pero antes de Street Fighter 2, este género era menor. Eran más simples, repetitivos, toscos y limitados. Estaban Karate Champ o el primer Street Fighter. Capcom tomó esa base y la transformó en algo completamente distinto, con un roster de personajes reconocibles, estilo de combate diferenciados, movimientos especiales memorables y una estructura competitiva casi perfecta, al menos para el momento. Además de esto, revolucionó el arcade de manera importante. Ya no se trataba de matar marcianitos o comer fantasmas para vencer a la máquina, se trataba de derrotar al jugador de al lado. Su impacto fue inmediato y devastador. Las arcades de todo mundo estallaron, surgió la cultura del multijugador competitivo presencial y prácticamente inventó el lenguaje moderno de los juegos de pelea. Street Fighter 2 pavimentó las bases para franquicias como Mortal Kombat o Tekken, además de dar pie a la escena de los esports que el día de hoy mueve millones. Cabe mencionar que el sistema de combos fue un accidente de diseño, un bug que terminó convirtiéndose en una característica y que se agradece. Antes de Doom ya existían los shooters en primera persona. Sin embargo, igual que como dijimos con Street Fighter 2, se sentían aún muy limitados. Doom fue una evolución que hizo explotar el género. id Software, gracias en gran parte a las habilidades del programador principal John Carmack, logró crear algo más rápido, agresivo y tecnológicamente impresionante para su época. Combate frenético, diseño sonoro brutal, mapas laberínticos y una exploración fluida que ningún otro género había logrado hasta ese momento. Sin embargo, su verdadero legado fue más profundo. Popularizó el modelo shareware, ayudó a masificar las LAN parties, donde terminabas cargando tu PC a la casa de algún amigo, e impulsó aún más la PC como una plataforma seria para jugar videojuegos. Durante años, muchos shooters fueron llamados clones de Doom. Así de grande fue su impacto. Doom definió un vocabulario entero para la industria. Cabe mencionar que Quake, el sucesor técnico de Doom, ayudaría a popularizar el uso de WASD como teclas para moverte en un juego. El salto del 2D al 3D ha sido uno de los retos más grandes que ha enfrentado la industria. Para mediados de los 90, todos los estudios eran maestros de cómo mover sprites en pantalla, pero nadie tenía idea clara de cómo trabajar en 3 dimensiones, al menos que fuera un simple juego isométrico. De pronto existían tecnologías que exigían replantear cómo se hacía cada pequeña cosa. Fue una época de experimentación donde había muchas herramientas nuevas, pero nadie sabía ni cómo usarlas o qué hacer con ellas. Era como tener poder ilimitado sin saber dónde aplicarlo. En este contexto, Nintendo trabajó por años en un proyecto que al final conocimos como Mario 64. Este juego no solo trasladó a Mario a 3 dimensiones, sino planteó un set de reglas muy intuitivas sobre cómo moverse por el mundo, cómo podía funcionar un sistema dinámico de físicas, cómo podía manejarse una cámara y qué posibilidades existían al trabajar con profundidad y verticalidad. En muchos sentidos fue una cátedra tanto para jugadores como para diseñadores de videojuegos. De pronto había que aprender de nuevo a jugar o a diseñar, por decirlo de alguna manera. Hoy un jugador joven puede agarrar Mario 64 y sentir que todo es muy obvio, pero en aquel momento el juego era de lo más complejo y revolucionario que se había visto, al punto que se convirtió en una especie de manual no escrito en el diseño 3D. Es complicado resumir el caso de las primeras versiones de Pokémon. Comenzó como una idea muy personal, lo que llamaríamos un juego de autor. Su creador, Satoshi Tajiri, no estaba pensando en diseñar un RPG convencional, ya que en la época proliferaban las historias épicas y narrativas cada vez más complejas, sino quería capturar cierta emoción de su infancia, salir al campo a recolectar insectos, descubrir criaturas nuevas y compartir sus descubrimientos. Esta filosofía definió todo el proyecto desde su origen. Una de las decisiones más visionarias para el juego fue diseñarlo alrededor del cable Link del Game Boy. Este tenía que ser un eje central de la experiencia. Recolectar criaturas, combatir con ellas e intercambiarlas era el corazón del concepto. Una gran anécdota de la época cuenta que Nintendo estuvo cerca de eliminar el puerto para el cable Link del Game Boy Pocket para abaratar costos, algo que habría cambiado por completo la historia de la franquicia y que por suerte no ocurrió. Esto ayudó a disparar las ventas de un hardware que para la época
ya se consideraba viejo. Pokémon salió cerca del fin del ciclo de vida del primer Game Boy. Todos conocemos lo que pasó después. La fiebre amarilla estalló y Pokémon se volvió la franquicia de medios más rentable de todos los tiempos, inspirando conceptos similares con resultados variados. Nadie ha sido tan grande. Y tenemos un documental en el canal sobre toda la historia de Pokémon, desde 1996 hasta la fecha. Cuando Final Fantasy VII aterrizó en 1997, los JRPG eran considerados un gusto de nicho, al menos en Occidente. Tras su lanzamiento, el género se convirtió en un nuevo estándar de la industria. Durante años, Squaresoft y Nintendo habían sido uña y mugre, pero la insistencia de Nintendo en seguir usando cartuchos en lugar del CD para la Nintendo 64 fracturó esa relación. Square tenía una visión que no podía ser contenida por los 64 megas de un cartucho, una aventura cinematográfica con escenas pre-renderizadas y una escala sin precedentes. Esta ruptura fue histórica. Square se refugió en los 650 megas del CD-ROM de Sony 4 veces, convirtiendo a Final Fantasy VII en una especie de caballo de Troya que impulsó el dominio de la PlayStation original. No solo fue un éxito de ventas, sino una demostración de fuerza tecnológica que para muchos demostraba el futuro de los videojuegos y que impulsó también a muchos a comprar la consola de Sony. Con su narrativa emocionalmente cruda y su estética cyberpunk, el juego demostró que los videojuegos habían demostrado para contar historias de la escala de un blockbuster del cine. En su momento fue un gran golpe técnico e inspiraría a muchísimos a seguir su camino. Pero Nintendo no se quedó muy tranquilo. Si Super Mario 64 fue un masterclass sobre cómo moverse en un espacio 3D, Ocarina of Time se convirtió en el ejemplo de algo aún más ambicioso, cómo llevar la exploración, el combate, los puzzles y el descubrimiento a una nueva gran escala. En realidad, este juego resolvió muchos de los problemas que toda la industria estaba intentando descifrar al mismo tiempo. Sus innovaciones fueron muchas, de entrada cómo lograr que todo se sintiera intuitivo y envolvente, el sistema de marcar enemigos que debatiblemente Mega Man Legends intentó un poco antes, se popularizó tanto con este título que se volvió una norma, algo tan común el día de hoy que casi ni lo notamos. Es más, cuando entramos a un juego como este tratamos de presionar un stick para ver si podemos fijar la mira en un enemigo como si fuera parte de haber aprendido a caminar en nuestra vida como jugadores. Ocarina of Time también demostró cómo construir un mundo 3D cohesivo, cómo diseñar mazmorras a profundidad y en resumen cómo mezclar narrativa, música, ambientación, exploración, puzzles y una gran variedad de mecánicas dentro del mismo flujo, algo que hoy parece obvio. Pero su influencia es tan grande que muchos juegos de acción-aventura aún tienen algo de Ocarina of Time en su sangre. Y aunque a muchos les guste más el juego que salió el año siguiente, Majora's Mask, este fue el génesis de todo este concepto. Pero todavía no salimos de 1998 porque fue indiscutiblemente un año milagroso para los videojuegos. Mientras Nintendo alcanzaba su punto más alto con Ocarina of Time, hasta el momento, Sony publicaba una obra que a su manera también alteraría el ADN de la industria para siempre. Claro, Metal Gear Solid. Hideo Kojima no se limitó a contar una historia como otros juegos. Fue el primero en traducir el lenguaje del cine a los videojuegos de una forma altamente pulida. Tomó el sigilo táctico de sus entregas anteriores y lo envolvió en una producción sin precedentes, actuaciones de voz serias, una dirección de cámara profesional y una trama que entrelazaba geopolítica nuclear con dilemas genéticos y filosóficos. Sin embargo, su verdadera genialidad fue la ruptura con ciertas convenciones del medio de los videojuegos. Momentos como la batalla con Psycho Mantis rompieron la cuarta pared y de hecho es el ejemplo más famoso que hay para muchos jugadores, haciéndole saber al jugador que el título se mezclaba con la realidad a través de la consola. El legado de Metal Gear Solid redefinió el concepto de presentación y desde entonces muchos han intentado replicar esta experiencia. Ya existían muchos mundos abiertos antes de Grand Theft Auto 3, sin embargo este juego le dio en el clavo al crear una sensación de realismo combinado con libertad sin precedentes. Liberty City era un lugar vivo, una ciudad que parecía existir independientemente del jugador.
Muchos incluso ignoraban las misiones principales porque para ellos el endgame era manejar sin rumbo, atropellar, chocar, explorar, evadir a la policía y en resumen provocar un caos completo que otros juegos no permitían ni de cerca. El atractivo del título por primera vez ya no era solo lo que hacía el jugador, sino que tan libre era para hacerlo, algo que muchos han intentado replicar pero muy pocos se han acercado. Sus secuelas construyeron sobre esta fórmula. GTA Vice City no solo introdujo más vehículos, un nuevo mapa y una historia más pulida, experimentó con su estética y con ser un juego de época. San Andreas trajo personajes más redondos y un mapa que dejaba de enfocarse únicamente en lo urbano para presentar comunidades más rurales. Por decirlo de alguna manera, biomas diferentes. Desde entonces, cada entrega de la franquicia se ha superado un paso a la vez, a veces dando saltos enormes, y con ello ha desafiado la rentabilidad y las oportunidades que presenta la industria AAA, pero todo empezó con Grand Theft Auto 3. Para entender Half-Life 2 hay que primero hablar sobre Half-Life, otro juego del increíble 1998. Esta primera entrega había dejado al lado el legado de Doom, marcando un antes y un después en el género de los FPS. Half-Life experimentó con éxito maneras de contar historias dentro del juego sin detener la acción con cinemáticas tradicionales. Sin embargo, su secuela llevó esa filosofía muchísimo más lejos. Valve combinó la narrativa ambiental, un motor de físicas bastante avanzado, inteligencia artificial más refinada y un diseño de niveles extraordinario que creaba una experiencia bastante adelantada a su tiempo. Su impacto fue doble. Por un lado, el motor Source y su sistema de física se volvieron referentes inmediatos para la industria, y por el otro, el lanzamiento de Steam como launcher para el juego cambió a la larga la forma de conseguir videojuegos en PC. Hoy es normal tener bibliotecas digitales, pero en 2004 esta idea parecía extraña. Valve cambió el juego dentro y fuera de la pantalla, haciendo con Half-Life 1 y 2 experiencias que muchos encuentran como el pináculo de los videojuegos y que nos tiene esperando por una tercera entrega. El juego fue revolucionario técnicamente, narrativamente y tuvo un gran impacto en los juegos que fueron desarrollados a futuro. Pero mientras Half-Life sentó las bases para cómo podía ser un FPS narrativo en PC, la situación de consolas tardó años en consolidarse. Los controles siempre eran un obstáculo grande y nada era lo suficientemente bueno para convertirse en un estándar. El mouse y el teclado parecían insustituibles. Ejemplos de intentos hay varios, entre ellos GoldenEye, Medal of Honor y Perfect Dark. Sin embargo, el primer juego que definitivamente le dio al clavo a la fórmula fue Halo Combat Evolved. Bungie logró perfeccionar el esquema de control con doble stick, regeneración parcial de escudo, combate tipo sandbox y una inteligencia artificial que volvía cada encuentro en algo dinámico. Pero más importante aún, Halo le dio identidad al primer Xbox, logró que Microsoft se percibiera de inmediato como un competidor serio dentro del mercado de consolas. También transformó el multijugador y las LAN parties de consolas se hicieron un ritual social para millones de jugadores. Prácticamente todos los shooters modernos heredaron algo de Halo y por ello va en esta lista. Durante los primeros años de los 2000, los survival horror comenzaron a entrar en una crisis extraña. Y digo extraña porque la PlayStation 2 fue una época dorada para el género con muchos títulos que hoy son de culto. Esta crisis no solo es porque los juegos fueran malos, sino porque el survival horror comenzaba a mostrar algunas señales de desgaste, en especial Resident Evil, que había cambiado poco a nada desde su revolucionaria aparición en 1996. Las reglas del género comenzaban a sentirse rígidas, con cámaras relativamente fijas, algunos con controles tipo tanque y un ritmo deliberadamente lento, cosas que empezaban a percibirse como anticuadas en una industria que se movía hacia experiencias más dinámicas. Es curioso pensar incluso que muchas publicaciones decían que Silent Hill 4 era un título más enfocado en la acción. De hecho, hoy nadie consideraría eso, pero bueno, en este contexto, Capcom decidió hacer algo radical con Resident Evil 4. En lugar de refinar la fórmula, la destruyó para reconstruirla desde cero. La historia de su desarrollo es más compleja que solo esto, pero vamos a resumirlo así. La cámara se puso sobre el hombro con puntos ciegos, apuntado manual y un diseño mucho más agresivo. Estos elementos transformaron el combate en algo más dinámico.
el impacto fue monumental. Resident Evil 4 no solo reinventó su propia franquicia, sino que sentó las bases para cómo funcionarían los shooters en tercera persona por venir. No solo juegos de terror, los shooters en general. También en cierta manera mató al survival horror por unos años, pero esa es otra historia. Resident Evil 4 se mantiene como una de las experiencias más influyentes no solo del género de survival, sino también de acción. Y hablando de eso mismo, el siguiente juego heredó el ADN de Resident Evil 4. Epic y el director de su futuro juego, Cliff Bleszinski, decidieron construir sobre la fórmula probada, pero abordarla desde otro ángulo. Todo en un momento donde los FPS y los juegos de acción y disparos estaban empezando a dominar la escena. El gran aporte de Gears of War fue tomar ideas dispersas que quizá ya existían dentro de otros títulos, como el sistema de cobertura, disparo en tercera persona, entre otras cosas, y las convirtió en el núcleo absoluto de su diseño. Cubrirse, flanquear, avanzar y reposicionarse dejaron de ser herramientas opcionales para transformarse en el lenguaje central del combate. Gears of War se convirtió en un shooter donde cada pared era vital. Como si eso no bastara, Gears también redefinió la presentación de muchos juegos contemporáneos. Visualmente era brutal, con el Unreal Engine 3 exhibiendo músculo técnico como pocos juegos en su generación y músculo de los personajes. Gears ayudó comercialmente a consolidar a la Xbox 360 como una plataforma dominante y mecánicamente creó una escuela de diseño, sobre todo en su multiplayer, que es quizá donde más brilló este título. Durante años, incontables juegos adoptaron el sistema de cobertura, su ritmo pesado y su estética sepia, pero Gears of War impactó de más de una manera a toda la industria. Para mediados de los 2000, los shooters estaban atrapados en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, un tema que ya mostraba mucho desgaste. Entonces llega Call of Duty 4 Modern Warfare, que no solo cambió el escenario, sino prácticamente todas las reglas del juego. Infinity Ward trasladó la acción al presente, fusionando la histeria política de esos años con una narrativa frenética digna de un blockbuster de acción interactivo. Sin embargo, su verdadero impacto fue el multijugador. Antes de 2007, el juego en línea era mayormente estático, o sea, te conectabas, jugabas y ya. En Modern Warfare se volvió más aspiracional. El juego logró dominar la dopamina de millones al introducir el sistema de perks, racha de bajas y desbloqueo constante de armas y accesorios, dándole progresión al multijugador como nunca antes se había visto. Este modelo persistente se convirtió en el estándar de oro de la industria, y no solo en el género de disparos, ya que esto es algo que se ve en la mayoría de juegos como servicio y multiplayer el día de hoy, incluso en algunos single player, para bien o para mal. La versión alfa de Minecraft era un experimento interesante pero súper simple, rudimentario, sin narrativa y sin objetivos claros. Solo colocaba al jugador por ahí en un mundo generado de forma procedural y al usuario le tocaba arreglárselas como pudiera. Sin embargo, justo ahí fue donde muchos encontraron la verdadera magia del juego. Marcus Persson, o Notch para muchos, no liberó solo el prototipo de un juego, sino una caja de herramientas abierta donde el jugador era el que decidía qué hacer con ellas. De alguna manera, esto cambió por completo la dinámica entre el creador y la audiencia. Minecraft puso la creatividad como el centro de toda su experiencia y de paso legitimó el acceso anticipado como un modelo de negocio, de nuevo para bien o para mal. También fue uno de los motores que masificaron la cultura de crear y compartir contenido tanto dentro del juego como en plataformas como YouTube. Sí, los mods ya existían, pero Minecraft popularizó de manera brutal muchísimas cosas por primera vez. Muy en resumen, este juego probó que los gráficos no lo eran todo, especialmente en una época dominada por el fotorrealismo. También ayudó a demostrar que los indies podían estar al nivel de popularidad que los gigantes de la industria. Y fue una revolución que, si bien ahora se puede ver como algo masivo, inició como algo silencioso, pero que cambió las reglas por completo.
The Elder Scrolls 4 Oblivion sentó muchas bases, tanto para la saga Elder Scrolls como para los RPGs occidentales modernos. Sin embargo, fue la quinta entrega, Skyrim, la que convirtió este género de nicho en un fenómeno de masas, algo que se volvió reconocible incluso para muchas personas que antes ni siquiera jugaban. Bethesda tomó la complejidad de los juegos anteriores, estorbosa para algunos, adictiva para otros, y la pulió hasta dejar solo la esencia de lo que querían proyectar: sensación de aventura y un lore épico. Simplificaron menús, quitaron estadísticas confusas, se centraron en que el mundo hablara por sí solo y te dejaron ser lo que tú quisieras. El mapa de Skyrim no solo era grande, sino tenía una identidad visual debatiblemente superior a la de Oblivion. El jugador podía viajar de picos nevados a valles otoñales con una coherencia que a muchos les quitó el aliento. Skyrim no solo mejoró lo que hizo Oblivion, sino que lo hizo universal, convirtiéndose no solo en uno de los RPGs más vendidos, sino en uno de los juegos más vendidos de toda la historia, siendo un antes y un después en los juegos por venir de acción-aventura. Y tenemos un video en el canal sobre todo su desarrollo por si quieres verlo. Para principios de la década del 2010, gran parte de la industria estaba emborrachada de hacer experiencias cada vez más accesibles, guiadas y complacientes, algo que distaba mucho del estándar de generaciones pasadas. Sin embargo, From Software apostó por una fórmula diferente, primero con Demon's Souls en 2009 y 2 años después con el juego que definitivamente los pondría en el mapa mainstream, Dark Souls. Ni Demon ni Dark Souls buscaban ser complacientes, buscaban ser honestos ante las habilidades del jugador. Dark Souls era un juego complejo, opaco y deliberadamente hostil. No explicaba demasiado, no tomaba de la mano al jugador y castigaba severamente los errores. Para muchos ejecutivos de esos años quizá parecía una mala idea comercial. Sin embargo, se convirtió en toda una revolución, una que desembocaría en el surgimiento de un género entero. Dark Souls le devolvió el prestigio al desafío, recordó que parte de la diversión puede ser fracasar y que la recompensa de superar esos retos es la mejor parte. También alimentó un debate terrible sobre si jugar en ciertas dificultades te hace más o te hace menos, cosas sobre skill issues, el get good y demás, pero eso es otro tema. Dark Souls indudablemente cambió los RPGs, cambió los juegos de acción y cambió el cómo vemos la dificultad y la narrativa ambiental en los videojuegos. Para muchos, este puede ser un debate. Sin embargo, antes de The Last of Us, los juegos que buscaban ser más cinemáticos se encontraban en dos extremos. O eran películas con Quick Time Events como Heavy Rain, o separaban bastante su gameplay de las cinemáticas. The Last of Us perfeccionó la técnica de que la historia no se detuviera al jugar. El desarrollo de los personajes ocurría a través de diálogos casuales o interacciones sutiles que volvían más y más fuerte el vínculo entre los protagonistas. Se sentía orgánico y real en un juego que no era real. Si Half-Life había planteado un juego donde la historia se narraba mientras se avanzaba por el mundo, Naughty Dog llevó esta idea a lo emocional. En una época saturada por zombies o los FPS de acción desmedida, el viaje de Joel y Ellie era más sobre fragilidad humana y decisiones cuestionables. Su narrativa ambiental también marcó un antes y un después. El mundo no solo era un escenario, contaba historias. Muchos juegos lo hacían con notas por aquí y por allá, pero en The Last of Us, cada casa abandonada podía analizarse como una tragedia personal. Sin embargo, su mayor impacto fue consolidar la era de los videojuegos como una forma de expresión artística legítima. Sí, ya había muchos juegos que habían hecho esto de hacer un juego cinemático. Por favor, estaba Kojima. Pero emocionalmente y narrativamente pocos llegaron a hacer lo que hizo The Last of Us en 2013. Los juegos AAA ya no solo eran algo que podía verse espectacular, sino también resonar emocionalmente con aquellos que jugaban y los que no jugaban videojuegos. El mérito de The Witcher 3 dentro de los RPG de mundo abierto puede resumirse, y es en lo siguiente: mató el concepto de misiones de relleno. No por completo, pero básicamente lo logró. Si Skyrim le dio libertad al jugador para ir a cualquier montaña, The Witcher 3 le dio una razón emocional para querer bajar de ellas. Antes de la tercera entrega de la franquicia se acostumbraban mundos grandes y abiertos, pero plagados de tareas genéricas, como conseguir una cierta cantidad de pieles de lobo, por decir una cosa,
casa o entrar a algún calabozo por un tesoro aleatorio. En el tercer juego de CD Projekt Red, cada contrato, por pequeño que fuera, contaba alguna historia. El estudio polaco logró plantear una narrativa adulta, no por el sexo o la sangre, sino por el peso moral de las acciones del jugador. Además, decidir a quién ayudar, cómo ayudarle o qué misiones hacer afectaba los eventos a lo largo del juego. Por favor, puedes acabar con un final que es terrible en el juego, o puedes tomar la decisión incorrecta y acabar con personas que querías ayudar. El impacto fue tanto que muchos juegos como Assassin's Creed o incluso Horizon Zero Dawn migraron a una fórmula más cercana al RPG debido a su influencia. Y para seguir con los mundos abiertos, toca hablar de The Legend of Zelda Breath of the Wild, un título que no solo marcó un antes y un después para la franquicia, sino que inspiró un montón de juegos posteriores, al punto que muchos siguen llamándoles clones de Breath of the Wild, como se le dijo en su momento clon de Skyrim a Breath of the Wild o de Assassin's Creed, entre otros. Pero total, continuemos. En esencia, Breath of the Wild fue un borrón y cuenta nueva, al menos para la franquicia. Apostó por un modelo donde la diversión no fuera seguir un GPS, sino precisamente lo contrario, perderse. También eliminó prácticamente cualquier barrera. Si el jugador podía verlo, podía llegar ahí prácticamente desde el primer momento. No era el primer juego en hacerlo, pero su sistema de físicas y el sandbox era lo que lo hacía diferente. Y es que también Nintendo apostó por una topografía plagada de montañas, algo que creaba un ciclo infinito de mirar a lo lejos y sentir curiosidad. En esencia, de eso se trataba Breath of the Wild, curiosidad visual. Era sobre acercarse a ruinas, encontrar tesoros, templos, cuevas atrás de cascadas y un sinnúmero de otras cosas, todo envuelto en el lore de una de las franquicias más importantes de la industria de los videojuegos, con un sistema de físicas nunca antes visto en un sandbox. Hoy vemos su ADN en demasiados productos, desde Genshin Impact e incluso Elden Ring. Para bien o para mal, Fortnite fue un punto de quiebre. Lo que empezó como un Tower Defense y luego que después le quitó toda la atención a PUBG, se convirtió en uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años. Epic Games se dio cuenta de que, en la era del internet, el juego era lo de menos. Lo importante era que la gente estuviera ahí. Bueno, sí, el juego tenía que ser divertido, pero tenía que buscar cómo traer a toda la gente. Ser gratis, multiplataforma, un juego competitivo y tener una mecánica de construcción adictiva para muchos, sumado al Battle Royale que se estaba convirtiendo en un fenómeno, lo convirtió en la tormenta perfecta. Sin embargo, el verdadero antes y después no fueron sus mecánicas, fue convertirse en una especie de plaza digital. Fue el primer videojuego masivo en proponer que podía ser al mismo tiempo un concierto de Ariana Grande, un estreno de Star Wars, una pasarela de Balenciaga y eventos sociales dentro de la comunidad de un juego, entre otras cosas. No fue el título que inventó el pase de batalla, pero sí el responsable de perfeccionarlo, popularizarlo y convertirlo en un estándar de la industria que conocemos hoy. Ese sistema que comenzó a enganchar a los jugadores temporada con temporada. También cambió el cómo se espera que se entregue contenido para los juegos como servicio. Cambió los juegos como servicio, cambió las colaboraciones entre los juegos y las marcas, cambió las marcas con las cuales los videojuegos siempre colaboraban para traer cualquier otro nombre de cualquier industria, fueran autos, ropa, música, tecnología, etc. Se convirtió en un fenómeno global. Si jugabas o no jugabas, sabías que era Fortnite. Y temporada con temporada los jugadores estaban siempre atentos para ver cuáles son los cambios que iban a hacer en el mapa, con unos incluso siendo en tiempo real. Es ridículo que haya habido un pico de jugadores en un momento que cuando entrabas al juego solo veías un punto en la pantalla. Esa transición de videojuego a red social interactiva obligó a todos los gigantes de la industria a replantearse sus negocios. De nuevo, otro punto que puede ser para bien o para mal. Al final, la historia de los videojuegos no siempre la escriben ni los juegos más vendidos ni los mejores calificados. La escriben los que logran cambiar la conversación, los que obligan a toda la industria a detenerse y replantearse de alguna manera cualquier aspecto de su evolución. Ya sea que redefinan géneros, los creen o reinventen tecnologías, todos estos títulos han dejado huella de alguna manera y cambiando para siempre la relación entre jugadores y videojuegos. Y seguramente se nos fue alguno que tú consideras revolucionario, pero tal vez esta no es la última vez que hacemos un video como este.
Estamos conscientes de que poner todos los videojuegos que revolucionaron la industria es difícil en un solo video, aún así dure media hora como duró este. Hay muchos juegos que atribuyeron algo a la industria y juegos que cambiaron completamente todo. No metimos todos los que se me ocurrieron en esta lista porque si no duraría una hora, así que pueden esperar a que haya un segundo video con aún más títulos más adelante. Así que dejen los que ustedes piensan revolucionaron la industria en la zona de los comentarios. Recuerda que todo el contenido de Cultura Videojuegos es gracias a tu like, tu comentario, tu suscripción y que compartas el video. Si puedes hacer cualquier de esas cosas o todas, sería genial. Y como siempre no me quiero ir sin agradecerte por tomarte tiempo de tu día para ver nuestro contenido. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.